Segundo capítulo, sesgos cognitivos o errores psicológicos humanos aplicados al mormonismo. Y ahora os traigo otra tanda de 5 sesgos cognitivos para identificarlos y aprender a conocernos un poco más y descubrir cuáles nos afectaban más cuando éramos mormones. Para saber qué son los sesgos cognitivos, os recomiendo echar un vistazo a los 7 primeros minutos del video anterior a este, donde empiezo a abordar este tema. Ahora estaba viendo más características de los sesgos cognitivos en Wikipedia. Por ejemplo, dicen que también se les llaman alteraciones de la mente humana, que son moderadamente difíciles de eliminar, que llevan a una distorsión de nuestras percepciones y que dan lugar a interpretaciones ilógicas. También dice que son distintos de los prejuicios, ya que la diferencia entre prejuicio y sesgo cognitivo radica en la intencionalidad, como por ejemplo un prejuicio social de los tantos que conocemos. Están el racismo, la homofobia, la xenofobia, el clasismo, el regionalismo y muchos otros, ¿verdad? Todos estos prejuicios son apasionamientos subjetivos y conscientes a favor o en contra de algo sin que existan argumentos suficientes para sustentar esas posiciones. En cambio, un sesgo cognitivo es un fenómeno psicológico involuntario que distorsiona el procesamiento de la información. Entonces, prejuicio, apasionamiento subjetivo racionalizado, y sesgo cognitivo, fenómeno psicológico involuntario. Entrando en tema, ahora vamos a hablar del sesgo de maldición del conocimiento. La gente que padece este sesgo se caracteriza por la falta de empatía hacia la gente que no tiene la misma información o nivel de conocimientos que uno, ya que no pueden ver el problema desde ambas perspectivas y creen que solo ellos tienen la razón por pensar que dominan íntegramente un tema en particular. O cuanto más sabes de un tema, peor te explicas ante la gente que desconoce dicho tema. Si das por hecho que la audiencia posee la misma información o el mismo conocimiento que tú, no lograrás conectar con ella. Este es el problema de la mayoría de oradores y líderes que saben tanto sobre un tema que terminan quedándose solos cuando hablan sobre él. Han olvidado cómo era vivir sin el conocimiento del que ahora disponen. Han perdido la capacidad de empatía, es decir, ponerse al mismo nivel que el otro. Aplicado al mormonismo, el conocimiento de la doctrina profunda e historia de los orígenes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tiene una versión oficial para los neófitos, que luego se va ampliando a medida que el miembro va escalando posiciones. Claro que dependiendo de algunos factores, como obviamente es el género y la edad, no es lo mismo para todos. Pero como decía, va adquiriendo dicho conocimiento para ponerlo en práctica e ir avanzando dentro de la comunidad hasta que llega a adueñarse de nuestra vida entera. Un mormón sabe identificar a otro con relativa facilidad y se da cuenta en qué posición o en qué grado o escala se encuentra su interlocutor. Son muy hábiles para escrutar a la gente con preguntas, ¿no? ¿Casado en el templo? ¿Exmisionero? ¿Recién converso? ¿Llamamientos? ¿Estáis sellados? ¿Fuiste obispo? ¿Eres presidenta? ¿Maestra? Ya tenemos idea de cuánto sabe esa persona, qué posición ocupa, los conocimientos que tiene y demás, y nos acostumbramos a hablar en el mismo lenguaje, usando los mismos términos, las mismas coletillas o frases cliché. Entonces, ahí interviene el sesgo de maldición de conocimiento. Nos es muy difícil empatizar o ponernos en el lugar de una persona que no sabe de lo que estamos hablando. Yo también padecí este sesgo cuando era miembro SUD. Me doy cuenta porque lo puedo apreciar en los miembros activos. Nos alimentaban con la doctrina en clases y escuela dominical. Íbamos allí a estudiar las escrituras, a darle la interpretación que ellos nos decían que le demos, a acatar los consejos y preceptos que nos daban, es decir, que íbamos a empaparnos de bastantes datos. Otro tema es que nos hayan proporcionado datos erróneos o falsos. El caso es que aprendemos mucho, y cuando nos ponemos a debatir o discutir con gente que no sabe o está en contra de lo que decimos, nos cuesta ponernos en su lugar. Y como decía, aparece este sesgo de maldición de conocimiento. Ahí sale a relucir este sesgo entre los mormones, ya que la mayoría dice, si no sabes, no hables. Eres una ignorante. Eres una mentirosa. Nunca has sido mormona, etcétera, etcétera. Ahora los ex mormones nos vamos despojando poco a poco de este sesgo, porque aunque estemos al otro lado, es decir, fuera de la iglesia, tenemos las dos versiones, la oficial y la extraoficial. Entonces, sí podemos ponernos en el lugar de los miembros activos, ya que en su día pensábamos igual, hablábamos igual y hacíamos lo mismo que algunos hacen. Sentir pena por los que están fuera, criticarlos, condenarlos, etcétera. En cambio, para ellos es muy difícil y no pueden ponerse en nuestro lugar precisamente por este sesgo de la maldición de conocimiento y algo del sesgo de correspondencia del que había hablado en el video anterior. Siguiente,
El sesgo del enmarcado. Es el error de sacar conclusiones acerca de una información dependiendo de la manera en la que fue presentada, cuando percibimos el mismo lenguaje de modo distinto según su tono o marco. El ejemplo de los 15 millones de miembros. Se puede abordar este sesgo con muchos ejemplos, pero este me pareció idóneo para hablar del sesgo del enmarcado relacionado con nuestra percepción de las dimensiones de la Iglesia Sud. Está escrito: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Con esta intención, la Iglesia Mormona tiene 84,000 misioneros sirviendo en 350 misiones alrededor del mundo. Están en 180 países, cuentan con 150 lujosísimos templos construidos y en funcionamiento. Afirman contar con 15 millones de miembros. En las conferencias generales siempre dicen que la iglesia está creciendo increíblemente y se jactan de sus estadísticas diciendo que van en alza. Es decir, nos presentan una maravilla de datos para manipular nuestra percepción. Nos proporcionan estos datos como si fueran increíblemente relevantes a nivel mundial, en el marco ideal. De ahí el nombre de sesgo del enmarcado. ¿Para qué? Obviamente para influir y tocar, emocionar, conmover y volcar a la gente a su favor, haciéndolos sentirse especiales, importantes, que están en la verdad, cosa que siempre da resultado. Es una estrategia de marketing muy efectiva, adornar los datos, enmarcarlos, situarlos en el mejor panorama. Pero si los comparamos con las cifras globales de todo el planeta, si desenmarcamos estos datos, noticia. Somos 7,347 miles de millones de almas vivientes en este planeta. Menos los 15 billones que afirman ser, se quedan en 7,332 miles de millones de humanos que no son mormones, ni bautizando todos los difuntos. No. Ahora bien, hablando de esos 15 millones, hoy en día sabemos y podemos comprobar in situ que solo hay 5 billones de miembros activos. Hay menos barrios, hay que unir estacas para que no pierdan su nombre, o en otros casos no queda más remedio que adulterar esas cifras para que encajen y para que salgan las cuentas, lógico. Por otro lado, noticia, existen 4,200 religiones en este planeta. La Iglesia Sud es una de esas 4,200, es decir, que 4,199 están en el error. O como supuestamente Dios le dijo a Smith, son una abominación. Al final, estos datos nos bajan de la nube a la cruda realidad. Realidad que el sesgo del enmarcado no nos permite ver. Así que amigos, cuando nos den un dato o una imagen de alguna institución o empresa, así como es la Corporación Sud, comparemos, seamos objetivos para no caer en el sesgo del enmarcado. Vamos con el siguiente. Sesgo de comprensión retrospectiva, o más conocido como lo sospeché desde un principio. Es un sesgo cognitivo que sucede cuando una vez que se sabe lo que ha ocurrido, se tiende a modificar el recuerdo de la opinión previa a que ocurrieran los hechos, en favor del resultado final. Ocurre también cuando los individuos, una vez que conocen el resultado final, modifican su recuerdo al pensar que siempre supieron lo que iba a ocurrir. Esto se observa fácilmente cuando se registran las predicciones de los individuos y se da cuenta de que objetivamente nadie había acertado el resultado antes de conocerlo. En realidad estamos sesgados y condicionados por el conocimiento adquirido posteriormente de lo que efectivamente ha pasado. Cuando evalúan su probabilidad de predicción antes del suceso o hecho, sin conocimiento del futuro, no hubieran tomado decisiones diferentes o correctas. Se crea así un falso recuerdo en el que los individuos piensan que sabían la solución antes de que esta ocurriera. Por eso, el sesgo retrospectivo crea una memoria distorsionada en el que los individuos creen que siempre supieron lo que iba a ocurrir. Este sesgo está muy presente especialmente en historiadores cuando describen el resultado de una batalla, en médicos cuando recuerdan un ensayo clínico y en el sistema jurídico cuando se imputa alguna responsabilidad. Aplicado al mormonismo. Ahora, gracias a Internet, muchos de nosotros sabemos cómo se han ido alterando los datos históricos de la Iglesia y sus protagonistas, y cómo la opinión de sus miembros al respecto se va adaptando a dichos cambios, siempre justificando y haciendo malabarismos mentales para dar sentido a esos cambios y evitar sentirse confundidos y decepcionados. Ya sabemos que queremos sentirnos en terreno seguro, con completo dominio de la situación y la seguridad de tener los datos correctos. A nadie le gusta vivir en una mentira. La seguridad de tener los datos correctos de un evento o de determinada información.
Por eso, cuando aparece una noticia o se revela un dato que contradice a lo que sabíamos, somos capaces incluso de alterar nuestros recuerdos. Que toda la vida habíamos escuchado hablar sobre la vida matrimonial de José Smith y Emma, su intenso amor y fidelidad. Paralelamente, sabíamos que la iglesia en sus inicios practicó la poligamia, ¿verdad? Que algunos líderes la habían practicado y demás. Pero resulta que el 2014 la iglesia notifica a la opinión pública que José Smith había contraído matrimonio con alrededor de 30 mujeres o más, varias a espaldas de Emma. Entonces relacionamos la poligamia con José y aflora el sesgo de comprensión retrospectiva, que nos dice: eso siempre lo supe. ¿Qué pasa cuando por años nos enseñaron desde la primaria e incluso hoy en día los misioneros siguen enseñando que el libro de Mormón lo tradujo José Smith con el Urim y Tumim, pero en una liajona de 1970 y pocos, archivada en el baúl de los recuerdos, se hablaba de piedras videntes? Y en otros sitios también recordamos haber leído algo al respecto en otros sitios. Entonces nuestro cerebro utiliza dicha información para alterar nuestros recuerdos y volver a salir otra vez con el "eso siempre lo supe". Esos son solo un par de ejemplos de sesgo de comprensión retrospectiva aplicado al mormonismo, pero este sesgo es el culpable de que tendamos a justificar los cambios en la doctrina o historia que no conocíamos para que encajen en nuestras creencias y conocimientos actuales. Siguiente, sesgo de víctima identificable. O ¿por qué lloramos por un niño cuando están muriendo miles? Significa que tendemos a ayudar o dar más importancia a una persona cercana, un niño hambriento, un familiar desaparecido, un amigo, que a todo un colectivo, grupo o país que necesita ayuda. En determinadas situaciones, como por ejemplo prestar ayuda humanitaria en casos de catástrofes de diversa índole, contribuir a X causa, hacer aportes, donaciones, este sesgo nos condiciona a dar ayuda a alguien en concreto, nos conmueve más, nos llega más a alguien identificable. No sé si habéis visto los anuncios de varias ONGs que piden ayuda para un niño en concreto. Nos cuentan y dan datos de su situación para llegar a nosotros. No digo que esté mal, ojo. Ese niño puede ser el reflejo o el representante de miles que están pasando por esa situación. Pero si nos dan una cifra de niños que necesitan ayuda y no les ponemos cara o no vemos un ejemplo que no nos conmueve. Las personas somos así, nos dejamos llevar por las imágenes con cara, con nombre y apellido. Nos es más fácil empatizar con un individuo que con una cifra de personas que puedan necesitar ayuda. Ahora bien, ¿qué puede tener que ver este sesgo con el mormonismo? Ahora lo aplicamos. La iglesia también necesita llegar a nosotros aprovechando este sesgo de víctima identificable, aunque no necesariamente él o la protagonista de la historia sea víctima de algo. Pero decía que aprovecha este sesgo para pedirnos cosas, especialmente sacrificios, tiempo, dinero, talentos, recursos en los que podemos serles útiles. Estos recursos no siempre van enfocados a pedirnos ayuda para otros que lo están pasando mal, cosa que también hacemos fuera y dentro de la iglesia. Siempre ayudamos a los demás, sino para sus propios intereses. Los mensajes de los discursos de las autoridades en las conferencias generales también apelan a nuestro sesgo de la víctima identificable. ¿Cómo? Entre las historias y anécdotas que nos cuentan, relatan, narran, etc. Hablan de casos específicos. La abuelita con X nombre y apellido que vivía en tal sitio, que no tenía ni para luz ni para comida, pero nunca dejaba de pagar su diezmo y era enormemente bendecida. ¿Os acordáis? Entonces nosotros nos identificamos con esa abuelita. No tendría el mismo efecto si nos dijeran hasta los ancianos que no tienen recursos pagan su diezmo. Lo mismo pasa con las lecciones de los domingos. Siempre hay una historia conmovedora de ejemplo que nos exhorta a hacer algo. Ni qué decir de la liajona. Están llenas de ejemplos, historias para que nos sintamos identificados. ¿Nos hablan de cifras? Sí. Pero, como decía, el mensaje nos cala más hondo cuando se centra en personajes individuales, gracias al sesgo de la víctima identificable. Y ahora el último de este capítulo, sesgo de costo hundido. Cuando nos negamos a aceptar ser conscientes de alguna pérdida, es el sesgo más costoso de superar porque ya llevamos mucho tiempo y esfuerzo invertido en lograr nuestros objetivos y no admitimos que hemos fracasado o perdido el tiempo y tendemos a justificar las inversiones hechas. Por eso tienen una clara influencia en las decisiones de las personas debido a nuestra aversión a la pérdida, al fracaso y al apego emocional. No saber gestionar ese tipo de sensaciones o no querer aceptar la realidad puede incurrir en que tomemos malas decisiones en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida. Lo difícil
que es abandonar un proyecto en el que hemos invertido una gran cantidad de tiempo, ilusiones, recursos, energía y dinero. Y como no queremos aceptar la realidad de que nunca más recuperaremos dichos recursos, preferimos ponernos una venda en los ojos y comportarnos de forma irracional. Más concretamente, nos volvemos o demasiado tercos o demasiado optimistas. ¿Por qué tercos? Porque no queremos aceptar que hemos fracasado y nos negamos a abandonar. Un ejemplo mormón, digamos, o bueno, mi invento, ¿no? Llevas 10, 20, 30, 40 años o toda tu vida en la iglesia, sacrificando muchas cosas, obedeciendo, creyendo, trabajando en este proyecto de vida día y noche, habiendo rechazado trabajos en domingo, pese a que los necesitabas, mandando a tus hijos a la misión, pese a carecer de recursos, alejándote de gran parte de tu familia que no es miembro, sacrificándolo todo, y hasta ahora apenas has recibido bendiciones. Sabes que has salido perdiendo más que ganando. Y ahora resulta que la iglesia es falsa. Ya has perdido tu testimonio. ¿Qué haces con todo lo invertido? El sesgo del costo hundido te hace pensar, al principio seguramente es una prueba de fe. Aunque te has informado de que no lo es, quieres que lo sea. Te niegas a reconocer que has perdido el tiempo. Así que decides continuar para sacar adelante ese proyecto de vida sea como sea. Total, no conoces otra cosa. Toda tu vida está relacionada a la iglesia. Entras en el círculo vicioso de la negación y justificación. O también decía que nos puede volver optimistas, ya que este sesgo hace que sobreestimemos los beneficios que nos va a reportar el proyecto en cuestión. Como, por ejemplo, lleváis un año durmiendo en camas separadas. Que me lo invento, ¿no? Pero dices que es un bache normal en cualquier relación. Te dices, estamos sellados por el tiempo y la eternidad. Seguro que se nos pasa y que dentro de poco volvemos a estar igual de enamorados que hace 8 años atrás. Ambos somos dignos, cumplimos con lo que se requiere de nosotros. Y continúas así sabiendo que no va a resultar. Este es el sesgo del costo hundido. Actuar así es parte de nuestra naturaleza, no podemos evitarlo. Por eso es tan difícil no dejarse influir por este sesgo. Y el problema es que esto no nos beneficia, nos hace tomar decisiones erróneas o peor aún, bloquearnos durante años sin hacer nada, a pesar de estar en un callejón sin salida. Es la causa del más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y justificamos todo, vamos, que la iglesia nos ha dado más momentos buenos que malos, siempre la justificación. Así que, como decía, el sesgo del costo hundido es el más difícil de superar, pero no es imposible. Hay que empezar a practicar el desapego, el aterrizaje a la realidad y ser honestos con uno mismo. Bueno, amigos, con este sesgo acabo este capítulo. A lo mejor me animo a hacer otra tanda más porque me parece interesante la información y útil para aprender a conocernos más y así poder identificar las trabas que nos pone nuestro propio cerebro a la hora de tomar decisiones. Un abrazo y gracias por estar ahí. Chao.